Bien, pues buenas tardes a todos. Vamos a procurar ser puntuales. Doy la bienvenida también a los señores Martín Villa y Lladó, que nos acompañan en la sala. Como sabéis, esta sesión de tarde está concebida realmente como un diálogo, como un debate, más que como una serie de ponencias formales, y lo que queremos es precisamente que participen todos los asistentes. Y quizás también es la ocasión para retomar algunas de las cuestiones que se plantearon esta mañana y que no tuvimos ocasión de debatir más tranquilamente. Cedo la palabra en primer lugar a Benigno Pendas, luego la tomará Emilio Lamo y luego Rafael Araya Sagado. Adelante. Pues muchas gracias, Charles, y muy brevemente. Hemos hecho esta mañana merecidos elogios de la monarquía británica y, desde luego, estamos con un horario absolutamente británico, salvo en esta casa a las 3:30 de la tarde no empieza ninguna mesa redonda en España, que yo recuerde, y por otra parte, pues en fin, el clima y el ambiente también son propicios, efectivamente. Bueno, yo me he quedado con las muchas cosas interesantes que se dijeron esta mañana, pero alguna de las intervenciones de los más jóvenes, que siempre me interesan particularmente, nos interpelaban a los menos jóvenes a que les explicáramos bien el significado de la institución monárquica, el significado de su utilidad, el significado de aquello que puede aportar en un mundo contemporáneo que realmente se mueve en unas dimensiones diferentes. Es decir, al final, si uno se lo plantea en términos de historia de las ideas políticas, de filosofía política, resulta complejo, para nada imposible, pero resulta complejo, insertar instituciones que tienen su base en los símbolos, en la historia, en la tradición, etcétera, en sociedades como las actuales, que son enormemente presentistas, es decir, que viven completamente al día, que carecen en muy buena medida de sentido de la historia y que, por tanto, pues solo apelan a lo inmediato. La otra gran característica de las sociedades contemporáneas es que vivimos en democracias mediáticas y, sin embargo, hay en ese terreno, que luego mencionaré brevemente, sí que creo que la monarquía tiene una evidente ventaja sobre algunas otras opciones. Bueno, como efectivamente me he quedado con esa idea de que tenemos que explicarnos bien, y como me consta que el Real Instituto Elcano, tanto su presidente como su director, están muy de acuerdo con ello, sí que puedo comprometer que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y Elcano y cualquier otra institución con un perfil similar que desee animarse a participar en ello, pues bueno, pues estamos dispuestos a crear, ya veremos con qué fórmula, pues un seminario permanente, un grupo de trabajo, un intercambio intelectual, sea presencial o sea virtual, que hoy día es fundamental para seguir debatiendo sobre estos temas y para seguir transmitiendo a la sociedad española las razones de fondo por las cuales creemos en la utilidad de la institución. Yo apelaba primero al carácter simbólico, es decir, las naciones serias tienen instituciones serias. La historia no pasa en balde, la vida no empieza cada día. Los seres humanos tenemos la tentación de pensar que nos inventamos el mundo cada vez que empezamos, pero no es verdad, no es verdad. Recibimos una herencia, recibimos una tradición. Lo bueno en la vida, probablemente, cuando uno llega a un sitio, es cuando se va a dejar las cosas algo mejor de lo que estaban. Yo creo que esa es una buena filosofía práctica y utilitaria de hacer las cosas. Y, por tanto, España tiene un inmenso activo histórico. España es una gran nación histórica. Tenemos todos los motivos para sentirnos legítimamente orgullosos de la historia de España, con sus grandezas y, naturalmente, también con sus servidumbres. El que no las tenga, que lo diga. Nuestros más que ilustres vecinos, ingleses, franceses, alemanes, italianos, a todos los admiramos profundamente, todos tienen una magnífica historia, todos tienen una cultura formidable, equiparable a la nuestra, pero no hay ningún motivo para ver la historia de España como la historia de un fracaso, la historia de un desastre, en fin, ese espíritu muy del 98, ¿no? de gente admirable literariamente, pero que ha causado mucho daño en la mentalidad colectiva.
España no es un fracaso, España es una gran nación con un gran éxito en la historia, siempre entre los primeros, unas veces un poco mejor, otras veces un poco peor, naturalmente con sus sombras, naturalmente, faltaría más, hay que tener un orgullo legítimo, pero también una visión crítica sobre el pasado y, por tanto, pues de esa historia tenemos mucho que aprender. Y de la historia de España, la monarquía forma parte inescindible, o sea, no se entiende la historia de España sin la monarquía. Solo hemos tenido 2 breves experiencias republicanas y, en todo caso, la imagen de España, por cierto, de una España vista desde el extranjero como una unidad, existe pues desde que existen los estados modernos. Yo recuerdo siempre un libro maravilloso de mi admiradísimo maestro don Luis Díaz del Corral, La monarquía hispánica en el pensamiento político europeo, en el cual se refleja que desde Maquiavelo, desde Guicciardini, desde todos los pensadores políticos del Renacimiento, la monarquía española, la monarquía hispánica era vista como un sujeto único, internamente plural, con sus diferencias, pero claramente como un sujeto identificable. Bueno, pues de esa historia hay que estar orgullosos. Durante muchos años, por dar un salto de un par de siglos, hemos pensado en España no hubo ilustración, la ilustración española pues, fue realmente débil y endeble comparada con las europeas. Tampoco es verdad, Felizmente en los últimos años, pues sí, gente tan admirada y querida como Gonzalo Anes, que en paz descanse, o como Carmen Iglesias, o como otros historiadores, pues han recuperado esa tradición, o Miguel Artola, de la ilustración española. Y así sucesivamente. Nos hemos ido creyendo, nos hemos ido alimentando una serie de tópicos en virtud de los cuales parece que no hemos hecho nada, que no hemos aportado nada y que, por tanto, hemos nacido ayer. No es verdad, felizmente. Y lo mismo que, ya digo, pues se puede y se debe admirar legítimamente a otras grandes naciones, pues yo creo que España merece una consideración importante. Ese es un elemento. El siguiente elemento es efectivamente el valor simbólico, el valor mediático, el valor que tiene, yo lo llamaba esta mañana, una expresión que por supuesto es multiuso, ¿no? Soft power. Vivimos tiempos en los que los medios de comunicación son determinantes. La imagen lo es todo o casi todo, lo que no está en los medios no existe. Es verdad que los medios ya no son, o cada vez son menos, solo los tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, siguen siendo probablemente todavía los más importantes. Hay que estar en la red, ya no se puede hablar de nuevas tecnologías, ya son las tecnologías de hoy que han venido para quedarse y con las que, por tanto, hay que jugar siempre. Yo creo siempre que uno de los motivos de la desafección, llamaría mejor distanciamiento de los jóvenes, es que a veces no hablamos en su idioma. Y si no hablamos en su idioma, que es el mundo de la tecnología, no nos vamos a entender. Es como si habláramos en lenguas diferentes. Bueno, el papel de las monarquías, sobre todo cuando están encarnadas por personas que tienen una imagen muy positiva ante la opinión pública, es, vuelvo a repetir, mucho mejor, lo dije esta mañana, que el de las repúblicas. Creo que nadie, probablemente, empezando por mí, sabría ahora mismo decir el nombre de unos cuantos presidentes de repúblicas, sobre todo de las repúblicas parlamentarias, es decir, los que no tienen poder efectivo, que son la mayoría en el caso de la Unión Europea. Sin embargo, evidentemente, las familias que encarnan las grandes dinastías, etcétera, pues son objeto de conocimiento, de admiración, de debate a veces, pero en todo caso forman parte de un activo muy importante para los países. Seguro que Emilio lo puede decir mucho mejor que yo y sobre todo con números, pero cada 10 segundos de imagen en televisión, en un telediario extranjero de la familia real, pongamos por caso, es un activo para la imagen de España en un mundo que además es terriblemente competitivo, donde nadie regala nada y donde los demás legítimamente pues se sienten muy contentos si uno mismo tira piedras contra su propio tejado, es decir, si uno mismo hace la labor de colocarse en una posición secundaria cuando
podría aspirar a activos mucho más importantes. El valor de la estabilidad, es decir, en un mundo como el actual, la estabilidad es fundamental. Bien, la corona es un factor de estabilidad. La mejor forma de que los demás te vean como estable es siéndolo. Si no lo eres, si tienes un sistema político que da bandazos, si te dejas arrastrar por el populismo, si te dejas arrastrar por la falta de vertebración territorial, los demás te van a percibir así. Y por consiguiente es muy importante también la imagen de unidad y permanencia que la corona transmite en ese terreno. Y así otros muchos factores de utilidad. Alguno de los jóvenes, ¿no?, hablaba esta mañana, el tema de la influencia, el tema de la necesidad de proyectar esa labor de arbitraje y moderación que se hace. Vamos a ver, por naturaleza, el arbitraje y la moderación requieren reserva, requieren prudencia, requieren sosiego. No se puede hacer determinadas cosas a la luz del público. En fin, el centro estudió mucho la ley de transparencia y tuvimos muchos expertos ahí a ese respecto y bueno, siempre hay tópicos que quedan sobre la mesa, ¿no? Por ejemplo, la agenda de los políticos se tiene que conocer absolutamente, ¿no? Y siempre se decía, ¿no?, porque la del presidente Obama es absolutamente abierta. Obama, que es un gran defensor del Open Government y que además, en fin, creo que es un líder en ese terreno. Bueno, hay que leer la letra pequeña de las normas. La letra pequeña de las normas sobre transparencia de la Casa Blanca dice que las reuniones del presidente serán públicas, serán conocidas públicamente, salvo aquellas que por su propia naturaleza deban ser reservadas. Bien, pues por tanto, evidentemente hay muchas cosas que tienen que ser reservadas. Yo el otro día en un coloquio también con jóvenes se ponía el ejemplo, ¿no?, pues el éxito de la mediación papal entre Cuba y Estados Unidos se debe a la reserva. Si eso se llega a hacer público desde el primer día que había esas negociaciones, probablemente no llegarán nunca a la meta. La transparencia es el gran tema de nuestro tiempo, ¿no? Y hay una expresión muy conocida de un antiguo juez del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de Louis Brandeis, que decía que la luz del sol es el mejor desinfectante, ¿no? Pues eso es una gran verdad. Es decir, las cosas que se hacen con publicidad, cuando uno celebra un contrato público y dice quién participa, qué ofrece, a quién se lo adjudicamos, por qué se lo adjudicamos, las cosas salen mejor o hay menos posibilidades de corrupción que si se hace en lo que la terminología clásica española se llamaba las covachuelas, ¿no?, en el despacho cerrado y donde se puede hacer todo género de trampas. Pero cuidado, ya digo, matizando las cosas. Otro tema que también salía esta mañana, tema de debate muy habitual, ¿no?, el aforamiento, la irresponsabilidad jurídica, son dos cosas obviamente distintas, ¿no? Hablando del aforamiento, es verdaderamente sorprendente que durante muchos años, hasta una reciente reforma legislativa, la familia más directa del rey no estuviera aforada, habiendo varios miles, incluido quien les habla en su condición de consejero de Estado, ¿no?, que aforados. O sea, no tiene pies ni cabeza que eso pueda ser así. La irresponsabilidad jurídica del jefe del Estado, que es otra cosa, es una norma. Rafael es un notable conocedor de esas materias, de derecho internacional, que es un lugar común en la sociedad internacional y que obviamente pues, obedece a consideraciones que no tienen nada que ver con el privilegio, nada que ver con las ventajas particulares, nada que ver con en fin, la supuesta posibilidad de hacer trampas y que a uno no le puedan reprochar jurídicamente el haber cometido algún delito. Bueno, pues sí, es verdad. O sea, todo eso hay que explicarlo, todo eso hay que contarlo, pero también y con esto ya termino, porque de verdad que aquí lo importante es oírles a ustedes, sobre todo a los más jóvenes, también hay que ser conscientes de que el estudio y la comprensión profunda de la institución monárquica requiere sutileza intelectual. No es un tema de brocha gorda, no es un tema de las competencias son estas, los poderes son estos, las facultades son estas. En la influencia, en la moderación, en el arbitraje hay un componente
de sutileza, de buen hacer, de pragmatismo, de prudencia. Los grandes clásicos del pensamiento político del XVI y el XVII eran sobre todo espejos de príncipes, ¿no? Muchos de ellos escritos también en España, en los cuales se daban consejos, en los cuales la palabra clave era prudencia, aprender de los ejemplos del pasado. El Príncipe de Maquiavelo, en el fondo, es eso, ¿no? Es una destilación de ejemplos del pasado para traducirlos en buenos consejos para aplicar en el presente. Por tanto, quizá también al oyente hay que pedirle que entienda esa sutileza, que no se trata solo de decir las cosas son así contundentemente. Hay matices, hay búsqueda de claroscuros que a veces son propios de la vida. Yo también digo muchas veces, ¿no? Cuando en el momento actual en que se produce esa desafección y somos tan exigentes, y debemos serlo, con la mal llamada, por cierto, clase política. Clase política es una expresión que no es inocua en absoluto, es una expresión que utilizaron los fascistas italianos de los años 20, algunos tan notables como Gaetano Mosca, pongamos por caso, para denigrar el parlamentarismo. Por tanto, la expresión clase política no es precisamente una expresión estrictamente técnica. Conlleva en sí misma ya una descalificación de quienes se dedican a los asuntos públicos. En ese sentido, las sociedades contemporáneas digieren mal ese análisis matizado, ese análisis sutil, pero la corona como institución, la monarquía como forma de gobierno, las propias personas que la encarnan tienen que ser vistas desde esa perspectiva un poco poliédrica, que significa, insisto, que en la vida no hay soluciones mágicas. Y la política es el espejo de la vida. Yo os lo digo muchas veces también a los alumnos cuando los veo felizmente exigentes. Digo, muy bien, pero estamos en un año quijotesco. El bálsamo de Fierabras no existe. O sea, no puede ir uno a la farmacia y comprar una pócima, tomársela y decir, he arreglado todos los problemas de la sociedad. Porque eso tampoco pasa en la vida personal. Y la vida personal sí que la conocemos bien. Uno se mira al espejo y sabe que tiene sus problemas, sus dificultades, sus momentos difíciles y que, por tanto, pues, bueno, a veces uno tiene que conllevar en su vida personal circunstancias que no le entusiasman. La vida política, insisto, es el espejo de la vida personal proyectada a lo público y tenemos que considerar que tenemos muchas cosas positivas que conservar, que mantener, que cuidar, pero que de un día para otro no lo vamos a arreglar todo. Y desde luego, desde el punto de vista de quien ha dedicado su vida, lo mejor de su vida profesional a la España constitucional, desde luego, a estas alturas, en 2015, la corona es un factor extremadamente positivo. Gracias. Gracias. Esta mañana hablábamos de legitimidad, de legalidad, de popularidad. Identificábamos la falta de legitimidad como uno de los problemas centrales de la institución de la corona de la monarquía en este momento en España, ¿no? Lo que me pregunto es hasta qué punto esto es así, hasta qué punto efectivamente falta o no falta. Y lo que voy a hacer es intentar dar alguna serie de datos de diversas fuentes que vienen a matizar mucho esta afirmación, matizarla mucho, ¿no? Por supuesto, la legitimidad de origen no es discutible. La legitimidad de origen está en la Constitución española y, por lo tanto, tiene la misma legitimidad que tienen pues, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional o las comunidades autónomas. Tienen el apoyo que tiene la Constitución y, por tanto, eso no cabe discutirlo. Lo que podemos discutir es la legitimidad de ejercicio. Y decía esta mañana, no es lo mismo legitimidad que popularidad. Bueno, no es lo mismo legitimidad que popularidad, pero se parece bastante. En el fondo, un gran apoyo popular a una institución, pues es una legitimidad de ejercicio, y ahí se muestra, ¿no? Por lo tanto, hay que matizar todo ello, ¿no? Voy a ofrecer inmediatamente una serie de datos de encuestas, de 3 fuentes distintas, bastante coherentes todos ellos. La primera son datos de Juan Díaz Nicolás de los años 86 al 2005, por lo tanto, toda la serie histórica que corresponde con el periodo de la monarquía del rey Juan Carlos, que nos permite apreciar un poco la base sobre la que podemos valorar esta existencia o no de legitimidad.
Y luego daré datos de 2 fuentes recientes, por tanto, de los últimos meses. Unas son de Metroscopia, otras son nuestras del propio Instituto Elcano, ¿no? Adelanto las conclusiones, las adelanto porque permiten entender mejor, luego seré un poco desordenado. Debería haber traído PowerPoint, pero no lo he hecho y lo siento, ¿no? Adelanto las conclusiones, que lo que ponen de manifiesto es lo que podríamos llamar una legitimidad matizada, mayor de lo que parece. 5 conclusiones. Primera, muy buena imagen personal del rey y de la reina, tanto comparadas con otros líderes políticos como valoradas en sí mismas. Esto no es discutible, muy buena imagen. Segundo, buena imagen de la tarea que realizan. Cuando se pregunta por las diversas tareas, lo veremos, las diversas, funciones que realizan, el resultado es muy positivo. Son útiles y la conclusión es muy positiva, a través de casi todos los grupos de edad, etcétera, etcétera. Tercero, buena imagen de la corona como institución comparada con otras instituciones políticas. Es decir, cuando comparas la corona con otro conjunto de instituciones políticas, como se mueven todas para arriba y para abajo, todas suben y todas bajan, pero siempre, sistemáticamente, la corona figura entre las mejores instituciones mejor valoradas. Por tanto, también buena imagen de la corona. Cuarta, dudas, y aquí aparecen los problemas, en la preferencia monarquía-república. Depende de cómo formules la pregunta, si haces una pregunta directa o la formulas de un modo más variado, ahí aparecen dudas. Por lo tanto, hasta ahora todo era positivo, pero cuando metes la palabra república de por medio, la cosa es como si pegara un respingo. Cuidado, aquí ya no, por aquí ya no paso, ¿no? Y finalmente, a pesar de todo eso, sensación de que la monarquía va a durar y no va a cambiar. Por lo tanto, la probabilidad de que haya una república en el corto plazo no es existente, ¿no? La conclusión de todo esto es bastante positiva, como decía anteriormente, desde luego no es negativa en ningún sentido. No se puede decir que no sea popular. Eso conlleva una dosis de legitimidad, de ejercicio, yo creo que alta. Casi podríamos decir, evidentemente estoy exagerando, que los españoles son monárquicos pero no lo saben, o en todo caso no se quieren enterar. Pero esta es un poco la sensación final. No están en absoluto incómodos con la situación, pero cuando les preguntan, no, tanto como apuntarme no, porque esto me parece como mal, ¿no? Ahí hay un elemento que tiene mucho que ver con la historia, que tiene mucho que ver con la ideología, que tiene mucho que ver con una bruma. Hay una bruma ideológica que rodea, en cierto modo, a la institución, ¿no? Esto es un poco la presentación y las conclusiones. Ahora voy a dar los datos, ¿no? Datos de Juan Díaz Nicolás, de la SEP, del periodo 86-2005. Imagen del rey, evidentemente del rey Juan Carlos, sistemáticamente superior a la de cualquier otro líder salvo el Papa. El Papa siempre, también nosotros lo utilizamos como elemento de referencia, siempre es más popular, no hay discusión posible, por lo tanto te aproximas o te alejas del Papa, pero el Papa está siempre, es out of scale, es el no va más, ¿no? Pues el rey Juan Carlos ha movido entre el 7,5 y el 8, lo cual es altísimo. Los líderes de los partidos a lo largo de estos años han movido entre el 3,5 y el 6. El 6 fue la valoración máxima de Felipe González en el año 1986, ¿no? Por tanto, una valoración muy superior a la de todos los demás líderes políticos, ¿no? Segundo, valoración siempre superior, la del rey a la de la corona. De modo que cuando decimos que los españoles hemos sido más juancarlistas que monárquicos, es verdad. Hemos sido claramente juancarlistas, pero mucho menos monárquicos. Valoración de la corona como institución. Pues bien, también en este caso la corona ha estado por encima de las restantes instituciones, aunque por debajo de la valoración del rey. Ha estado entre 6,5 y 7,5. La mayoría de las instituciones analizadas a lo largo de este periodo, las Fuerzas Armadas, los bancos, el Gobierno de la Nación, raramente superaban los 5,5. El rey estaba 1 o 2 puntos, perdón, la corona, estaba 1 punto o 2 puntos por encima de la valoración que merecían estas instituciones políticas. El que más se aproximó fue el Gobierno en las primeras Gobierno Zapatero, en el año 2004, cuando se ven las series del CIS, esto también es concordante con los datos del CIS, se ve que hay un subidón, por así decirlo, de legitimidad tremenda en las primeras elecciones de Zapatero, en 2004. Y a partir de ese momento la legitimidad de todo el sistema político, gobierno, oposición, ha hecho sino caer sistemáticamente, y ahora está empezando a rebotar un poquito. Pero el máximo, como digo, fue el gobierno de Zapatero, que llegó al 7. El 7 es la valoración media que ha tenido la corona a lo largo de todos estos años. Por lo tanto, el máximo de legitimidad que ha conseguido cualquier gobierno fue similar a la que ha tenido
sistemáticamente más o menos la propia corona. Pero como vemos son datos muy buenos, consistentes a lo largo de este periodo, repito, año 86 al 2005, son 20 años, ¿no? Finalmente, si a los ciudadanos españoles se les daba a escoger, y aquí empezamos, entre una monarquía parlamentaria, una república presidencial como los Estados Unidos o una república parlamentaria como Alemania, era la pregunta con la que ha funcionado Dio Nicolás, ¿qué eligen? Bueno, pues para sorpresa, más de dos de cada tres elegían la monarquía parlamentaria de modo consistente. Menos de un 20% elegían una república parlamentaria y menos del 5% una república presidencialista. Incluso entre los jóvenes, en este periodo, 18 a 29 años, el 52% preferían la monarquía parlamentaria. Los datos, por lo que vemos, en consecuencia, son muy buenos, extremadamente buenos. Es evidente que después se ha producido un deterioro por causas, básicamente dos. Una se ha mencionado, la crisis económica. La crisis económica ha golpeado la legitimidad de todas las instituciones muchísimo, sin duda alguna. Luego ha habido los propios errores de la corona, que sin duda todos conocemos y que han creado un bache que llevó a la situación actual, ¿no? Pero con todo, el deterioro es menor del que podría pensarse. Y los datos que voy a dar inmediatamente, que como digo ya son actuales, corresponden a la situación actual, tienen 2-3 meses, de mayo, junio pasados, bueno, caminan en una dirección parecida, peor pero parecida. Los primeros son datos de Metroscopia. Aprueba o desaprueba la forma en que está desarrollando sus funciones el Papa Francisco, el rey de España Felipe VI, el presidente de Estados Unidos Barack Obama, Cameron, etcétera, etcétera. El Papa tiene 83% de aprobación, el rey de España Felipe VI 81% de aprobación. Casi pegado al Papa, lo cual es realmente sorprendente, muy por delante del siguiente, que es Barack Obama, con 77, y los tres muy por delante del siguiente, que es Cameron, con 47. Tanto la situación, claramente, hay tres en vanguardia, muy claramente, el Papa, inmediatamente el rey y Barack Obama. Desaprueban la ejecución de la corona el 17%, nada más. Esta aprobación, en el caso del PP, tiene un saldo positivo de 97, en el caso del PSOE de 82, en el caso de Podemos de 31. Es decir, concretamente el 64% de los votantes potenciales de Podemos aprueban el modo en que el rey Felipe está desempeñando sus funciones y el 33% lo desaprueban, 2-1. El caso, repito, de los votantes de Podemos. Entre la gente joven, 18 a 34 años de edad, aprueban el 72%, desaprueban el 24%, 1-4. Como vemos, son datos verdaderamente que pueden sorprender, pero son concordantes con los nuestros, ¿no? Si nos vamos de la figura del rey a la ejecución y de la ejecución a las propias tareas de la corona, lo que nos encontramos son de nuevo resultados positivos. Diría que en la actualidad en España la corona proyecta hacia el exterior una imagen positiva de España, 78% que sí. Entre los líderes de Podemos es 65, entre los jóvenes 68. Proyecta una imagen positiva. Contribuye a respaldar y salvaguardar el sistema democrático en momentos de crisis, tema que hablábamos esta mañana, ¿no? 70% que sí, 25% que no. Ejerce sus funciones de forma imparcial y sin partidismos, otro de los temas claves, ¿no? 66% que sí, 26% que no. Prácticamente también de nuevo 2-1. Da estabilidad al Estado por encima de los sucesivos cambios de gobierno. 63% que sí, 32% que no. Como vemos, son resultados 2-1, 2-1, 2-3, en casi todos los casos. Solamente en el caso de esta última, da estabilidad al Estado. Los de Podemos hay una... Bueno, no. También es 46-52. O sea que también habría... No, 52 no, 46 sí. En el caso de Podemos habría una mayoría de no. En todos los demás, incluso como vemos, los votantes de Podemos manifiestan una actitud al menos matizadamente de apoyo, desde luego no claramente negativa, lo cual explica mucho de lo que está ocurriendo en la propia movilización monárquica o no monárquica, republicana o no de Podemos, que como sabemos hace un año se manifestó en la Puerta del Sol y con una serie de opciones, y que luego lo ha abandonado claramente porque ni sus propios votantes le siguen claramente en esta línea, ¿no? Datos nuestros.
Confianza en las instituciones, que estábamos hablando anteriormente. Ha habido claramente un deterioro en relación con lo que señalábamos antes del periodo 86-2005. La confianza en la monarquía en este momento es la cuarta de la confianza en instituciones. Es significativo que todas las 4 o 5 primeras son todas ellas instituciones no democráticas sino representativas. La primera que merece más confianza es la policía y la Guardia Civil, la segunda son las Fuerzas Armadas, la tercera los medios de comunicación y la cuarta la monarquía. Muy por encima la monarquía, con un 4,9, por ejemplo, del Gobierno, 3,2, el Parlamento, 3,7, los partidos políticos, 2,8. Todas las instituciones en España, como consecuencia de la crisis, los señalaba antes, han tenido un proceso de deslegitimación muy fuerte, muy fuerte. Al final han quedado estas, la policía, fundamental, la Guardia Civil, ¿quién iba a decírnoslo a los que somos mayores de hace 50 años, que al final la policía y la Guardia Civil van a ser la panacea de la sociedad española, y la tercera es la monarquía y los medios de comunicación. Los medios de comunicación se explican, pero los otros tres son claramente sorprendentes, ¿no? Hay diferencias relevantes entre la izquierda y la derecha. A la hora de valorar todo esto, lo que te encuentras es evidentemente un apoyo significativamente más claro, casi 2 puntos de diferencia entre la izquierda y la derecha. Pero, en fin, incluso en la izquierda tendrías un 3,7, en la derecha un 6,5. Por grupos de edad, evidentemente, la valoración es mayor entre los mayores, jubilados y amas de casa. No hay grandes diferencias por edad, salvo en el caso de los mayores, en que la valoración es claramente mayor. Preferencia sobre monarquía-república. Fijaros que antes estábamos hablando de monarquía, repúblicas presidencialistas y repúblicas parlamentarias, y la situación era claramente favorable a la monarquía parlamentaria. Si lo que haces es la opción hoy entre monarquía parlamentaria y república parlamentaria, la situación está prácticamente equilibrada, casi 50-50, 45 a favor de la monarquía, 43 a favor de la república, con diferencias relevantes por variables sociodemográficas, más monárquicas las mujeres, algo más republicanos los hombres, más partidarios de la República los jóvenes, 49% frente a 38%, por el contrario los mayores, por el contrario, más favorables a la monarquía. Hay diferencias significativas entre unos y otros dentro de esta situación, digamos, de equilibrio. También aquí hay diferencias relevantes entre la izquierda y la derecha. La izquierda, sin duda, como es evidente, más partidaria de la República y la derecha más partidaria de la monarquía. Es interesante por qué. ¿Por qué se considera, cuando se les pregunta por qué está usted a favor de la monarquía o a favor de la República? ¿Cuáles son los elementos que llevan a decantarse por un lado o por otro, ¿no? A favor de la monarquía hay básicamente 2, 3. Primero, ofrece estabilidad, me parece muy importante. Segundo, estoy acostumbrado, esta es la tradición, siempre se ha hecho así. 16, 15, y finalmente la monarquía ha producido un buen resultado. Y el siguiente, 7%, la República produjo un mal resultado, 6%. Por lo tanto, como veo, son argumentos en buena medida, salvo estoy acostumbrado, son argumentos más bien racionales. La tercera sería, da más prestigio internacional, ¿no? A favor de la República es más democrática, más igualitaria. Esta es la clave. Por eso, esta insistencia en decir, no, mire usted, las monarquías parlamentarias son más democráticas que muchas repúblicas. Pero la idea es que no, que la república es más democrática y es más igualitaria, 31% de los que están a favor de la república. Y la segunda es, la república es más barata. Esta es la segunda idea. La parafernalia de la corona cubre y le da una connotación de gasto, en fin, ostentoso, de consumo ostentoso, etcétera, a la corona, que, como sabemos, pues no es verdad por los datos que tenemos, ¿no? Sistema parlamentario preferido y previsto continuará, como decía, la República. Valoración del rey. La valoración del rey es, en este momento, de nota media 6,2. También hay pequeñas variaciones entre la izquierda y la derecha, pero no muy grandes. Si lo comparamos con líderes internacionales, como veíamos, los datos nuestros coinciden plenamente con los de Metroscopia, plenamente. Quizás el Papa Francisco le darían nuestros sondeos 7,2, a Felipe VI un 6,2, a Barack Obama un 6,1. Como vemos, la tríada es la misma, Obama y Felipe Rey muy juntos,
y los dos claramente después del Papa, que como digo es siempre la referencia. Nosotros no preguntábamos por Cameron y después de Obama quien aparece, pero ya muy claramente por debajo, es François Hollande, Angela Merkel, que no es, como sabemos, muy popular, y a partir de ahí ya va descendiendo, ¿no? Valoramos de nuevo la tarea que realiza y nos encontramos de nuevo con resultados muy favorables en todos los segmentos, igual que ocurría antes con la encuesta de Metroscopia. Su papel como embajador de España en el extranjero recibe un 6,7. Su capacidad para impulsar buenas causas, un 6. Conocimiento que tiene la realidad española, un 6,1. Capacidad para fortalecer el sentimiento de unidad, 5,8. Capacidad para hacer de árbitro entre las fuerzas políticas y sociales, 5,4. Estos 5,5 o 6,5 en este momento son muy altos, porque todo está, como veíamos anteriormente, extremadamente bajo, ¿no? Finalmente, si nos vamos al perfil de imagen del propio rey, lo que nos encontramos es que es en un 78% considerado como una persona moderna, en un 71% considerado como muy honrado, en un 73% que inspira confianza, en un 89% una persona prudente, próximo a la gente 73%, tolerante 81%, muy preparado 91%. Como vemos son porcentajes altísimos y buenísimos. Termino ya recogiendo las conclusiones con las que empezaba y las repaso porque creo que es lo que resume lo que he dicho. Muy buena imagen personal del rey, tanto comparadas con otros líderes como en su propio perfil de imagen. Buena imagen de la tarea que realizan, buena imagen de la corona como institución comparada con otras instituciones políticas, dudas claras en la preferencia monarquía-república, pero sensación, sin embargo, de que la monarquía va a durar y de que la república no está mañana en la orden del día y que la monarquía es una institución estable, ¿no? Y bueno, yo creo que esto, como vemos, matiza mucho lo que decíamos esta mañana, ¿no? Falta de legitimidad, popularidad. Bueno, es evidente que hay más popularidad de la que parece y eso se traduce en más legitimidad de la que ya quisieran la mayor parte de los políticos o de las instituciones políticas tener este perfil. Estarían en este momento saliéndose en las encuestas y en los sondeos. Están todos ellos muy por debajo de la valoración que merece en este momento el titular de la jefatura del Estado y la propia institución. Gracias. Extraordinariamente breve, porque creo que hemos hablado amplia y extendidamente de la monarquía como institución, digamos, que encabeza el sistema político español. Podríamos sacar una conclusión, y más después de los datos que ha puesto encima de la mesa Emilio Lamo, que la monarquía es hoy en España una institución con alta legitimación en términos sociológicos. Por supuesto que tiene toda la legitimidad política y jurídica que deriva de la vigencia de la Constitución. Pero es mucho más importante, desde la perspectiva de la opinión pública, la legitimación que en términos sociológicos se desprende de los datos. Yo siempre, cuando leo estas encuestas, me pregunto hasta qué punto la situación de otras instituciones no puede terminar por deteriorar la propia legitimidad de la institución monárquica. Y por eso, en una exposición muy breve, yo creo que siempre hay un vínculo en el conjunto del sistema institucional por virtud del cual, de alguna manera, el proceso de deterioro de una de ellas termina por afectar a la legitimidad del resto de las instituciones básicas del Estado. Y de ahí que quisiera introducir el tema a efectos del coloquio exclusivamente en los siguientes términos. ¿En qué punto la ley electoral es una ley buena para que continúe el proceso de legitimación democrática y de la institución monárquica? Segundo, ¿hasta qué punto el Estado autonómico es garantía de viabilidad de la institución monárquica, del sistema institucional y de la institución monárquica, o por el contrario, puede plantear algún tipo de dificultad? Tercero, ¿el Tribunal Constitucional tiene hoy la suficiente dosis de legitimidad
como para dictar las sentencias y que sean asumidas, digamos, en términos también sociológicos por la sociedad española con la mayor aceptación posible, con el mínimo de contestación. Y finalmente una interrogación parecida para el Consejo General del Poder Judicial y la Judicatura. Es decir, que de los tres poderes del Estado, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y teniendo en cuenta que la monarquía, la jefatura del Estado, forma parte del poder ejecutivo, y desde otra perspectiva, la configuración institucional del Estado español como un Estado descentralizado, como un Estado autonómico, hasta qué punto son elementos de dificultad o elementos activos que suministran mayor dosis de legitimación al sistema institucional y fundamentalmente a su cabeza, que es la jefatura de Estado, la institución monárquica. Esto lo hago para incitar al coloquio, porque yo creo que esta mañana he agotado ya argumentos expositivos en torno a la monarquía y a su funcionalidad y a su perspectiva constitucional. Dejo que estas preguntas, si ustedes lo desean, puedan introducirse en el coloquio. Muy bien, yo quería añadir una cosa muy breve, abrir una dimensión distinta, ¿no? Hoy, esta mañana y en esta sesión también hemos estado hablando sobre todo en perspectiva político-constitucional, ¿no? de la función de la corona, de la función de la monarquía. Pero, sobre todo escuchando las intervenciones esta mañana, no he podido evitar pensar que en el futuro, y Benigno Pendás ha hablado sobre el poder blando de la monarquía, en el futuro probablemente la popularidad, también la legitimidad de la institución, dependan más de funciones que no están formalmente contempladas en la Constitución. Es decir, funciones que no tienen directamente que ver, por ejemplo, con el papel del rey como árbitro y moderador del funcionamiento de las instituciones. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues tiene que ver con este poder blando. Hace unos años un autor inglés de origen húngaro, Frank Perchavka, escribió un libro que se llamaba The Welfare Monarchy. Y lo que él argumentaba en este libro es que durante la Segunda Posguerra Mundial, en los países europeos que eran monarquías, básicamente Benelux, los nórdicos, Reino Unido, esta búsqueda de un papel que fuera bien recibido por parte de la sociedad había dado lugar a una situación en la cual las monarquías habían adquirido un perfil crecientemente asistencial, ¿no? Es decir, las monarquías habían intentado vincularse, pues, por ejemplo, a la protección de sectores vulnerables de la sociedad, los niños, enfermos, minorías étnicas, etc., ¿no? Y el peligro que subrayaba este autor era que, al hacerlo en cierta medida, la monarquía, la corona, estaba intentando o podía caer en la tentación de intentar suplir las deficiencias del Estado, ¿no? Es decir, llegar allí donde el Estado no llega. Y otra reflexión interesante de este autor era que, paradójicamente, y este comentario es quizás incluso más relevante hoy que cuando se escribió este libro hace 20 años, el desprestigio de los partidos políticos, y en cierta medida también de los gobiernos, hacía que las sociedades vieran con buenos ojos la participación de la corona en esta tarea asistencial. Es decir, en el fondo, debido a que la corona no estaba contaminada por esa desafección o por ese desencanto que ya se estaba produciendo en relación con los partidos y las instituciones clásicas, la corona, la presencia de la corona, la actividad de la corona en estos ámbitos era bien recibida, ¿no? Todos tienen en la mente, por ejemplo, la actuación de Lady Diana Spencer en relación con un tema que comentábamos antes, la lucha contra las minas antipersona. Yo no sé exactamente a quién se le ocurrió que Lady Di vinculara su acción exterior, su acción pública a esta cuestión, ¿no? Es un nicho muy pequeño, es un tema muy altamente especializado,
pero como todos sabemos le dio una proyección internacional realmente notable, ¿no? Y le permitió también romper con otra cuestión que se ha planteado esta mañana, romper con la imagen, digamos, frívola, muy mediatizada, relacionada con otros aspectos de su actividad pública. Suscito esto simplemente porque creo que, como decía también Benigno Pendas, estamos en una sociedad que ya no es, en fin, donde los medios de comunicación ya no son lo que eran, una sociedad en red, las redes sociales ya son las que mandan, y por lo tanto esto la Corona lo tendrá que tener también muy en cuenta, de la misma manera que lo tendrán que tener en cuenta, y lo están teniendo ya en cuenta otros actores de nuestro sistema político, como los propios partidos políticos, ¿no? Bueno, simplemente una reflexión que quiero poner sobre la mesa, y ha llegado el momento de escuchar sus opiniones al respecto. Hay un micrófono en la sala, o había un micrófono en la sala. Ha desaparecido. Bueno, si hablan un poco alto. si hablan alto, nos podemos oír perfectamente. Está aquí. Me pareció. Gracias. ¿Quién quiere abrir el fuego? Sí. Presentaros, por favor, para que todo el mundo os pueda conocer. Gracias. Bueno, yo me llamo Gema Pérez, soy estudiante de doctorado en la Universidad de Navarra, precisamente en temas de la transición española. Y bueno, lo primero de todo, muchas gracias por sus comentarios y por la mesa redonda de esta tarde y sus conferencias esta mañana. Y bueno, yo simplemente quería hacerles una pregunta en relación... Tiene un poco que ver, es una pregunta con un trasfondo un poco histórico, mirando a la transición, y tiene que ver un poco con el tema que han hablado ustedes de la legitimación de la monarquía hoy en día, ¿no? Y es una pregunta que surge un poco también de ciertos sectores, bueno, podemos decir, ¿no? Pues de la izquierda situados, ¿no? Porque, claro, nosotros partimos de la base, ¿no?, de que la Constitución pues establece la monarquía como forma de gobierno y la legitima constitucionalmente, ¿verdad? Pero, sin embargo, hoy en día también se pone en cuestión, ¿no? Y esta mañana Charles Powell se hablaba mucho, ¿no?, del mito de la transición, que hoy en día está en boca de muchísimo, y sobre todo especialmente de la gente joven, ¿no? Y yo lo veo mucho también entre nuevos investigadores o nuevos historiadores que están empezando sus carreras académicas y que esto es en gran medida lo que está en el ambiente. Y ellos mismos ponen en duda, ¿no? Y se pone en duda porque achacan incluso a sus propios dirigentes en época de la transición, ¿no?, tanto los líderes del Partido Socialista como el Partido Comunista, que en el tema de la monarquía ellos dejasen de lado, ¿no?, a la hora de definir la forma del Estado, pues sus convicciones republicanas, ¿no?, esa defensa de la República tanto por el Partido Socialista como por Santiago Carrillo con el Partido Comunista, ¿no? Y eso ellos mismos lo consideran una traición, ¿no? Pablo Iglesias, en un reciente debate público, hablaba de esto mismamente, ¿no? O sea, cómo el Partido Comunista había traicionado ahí y no se sentían identificados con esa tradición, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta va un poco por ahí en primer lugar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de respuesta darían ustedes, ¿no? ¿Cómo explican ustedes, ¿no? Pues que han vivido de cerca quizás ese momento, ¿no? ¿Cómo se explica esa actitud de los partidos un poco situados en el centro izquierda o en la izquierda, ¿no? ¿Qué enseñan o qué podrían enseñar en el día de hoy, ¿no?, cuando la transición la consideramos ya casi como eso, bueno, o se considera en algunos ambientes como un mito o incluso ella misma como carente de legitimidad por esto mismo, ¿no?, porque no se puso en cuestión la monarquía, sino que se dio por sentado? Y luego también otra pregunta, o por si acaso suscita algún comentario, pienso, ¿no?, también en el tema de la República. La imagen que tenemos de la República, quizás en algunos sectores también, contiene ciertos elementos peyorativos o negativos incluso, ¿no? Porque podemos decir, ¿no?, ¿quién defiende hoy en día o el sistema o el modelo republicano para España, ¿no? ¿Es necesariamente un mal modelo, ¿no? O simplemente conviene la defensa de la monarquía? Ahora mismo es el sistema que tenemos, ¿no? Y estamos viviendo bien, como se ha visto aquí, como han explicado todos ustedes muy bien. Pero también me parece interesante, ¿no? O sea, que igual quizá pienso que sería necesario también una labor como de desideologización de la República como forma de gobierno, ¿no? Porque también es cierto que quizás en un futuro acabemos, ¿no?, el sistema evolucione hacia una república, y pienso que hoy en día también parte del sistema educativo hay una carencia quizá también como de desideologización de
de los dos sistemas, ¿no? Tanto la monarquía como la república. Y pienso que ahí también creo que hay un problema hoy en día. Pero bueno, es saber qué piensan. Muchas gracias, Gemma. Sí, recogemos alguna más. ¿O os lanzáis? Vete lanzándote. Rafael. Sí. La opinión de Podemos en el tema monarquía o república, como una abdicación de la izquierda en el proceso constituyente, es, a mi juicio, y lo digo en un seminario universitario, es una actitud reaccionaria. Y voy a tratar de justificar por qué. Todas las constituciones españolas, hasta la vigente, fueron constituciones de partido. Partido ganador imponía sus convicciones y hacía un texto constitucional. Naturalmente duraban lo que duraban. Y hemos tenido una rica historia constitucional en un número, digamos, muy amplio de constituciones sucesivas. El secreto de una constitución moderna es que sea muy mayoritariamente aceptada. Eso es lo moderno y eso es lo inteligente. Tratar de imponer puntos de vista de partido en un texto constitucional, específicamente, ya digo, es una actitud en cierto modo retrógrada. Y entonces lo que hay que pronunciarse es por qué la monarquía y no la república en ese momento por consenso. Bueno, en primer término, porque había una mayoría parlamentaria favorable a la monarquía. Y en segundo lugar, porque, y aquí viene de lo que hablaba esta mañana, la legitimidad histórica. El proceso de cambio democrático y la convocatoria de Cortes Constituyentes correspondió al jefe del Estado. Mayor legitimidad para ser votada la monarquía parlamentaria en el proceso constituyente no cabe. Yo no sé qué habría aportado a nuestro proceso democrático la introducción de una república, que por otra parte fue tema que se discutió, porque el Partido Socialista mantuvo hasta el final el voto en favor de la república. Por tanto, no estuvo exento de debate constitucional. Se debatió el tema, se realizó la votación y como el texto constitucional en sus grandes ejes había sido elaborado por consenso y se organizaba el debate parlamentario sobre la base de ese consenso, al final el Partido Socialista aceptó razonablemente y positivamente esa votación, aunque no reflejara exactamente su posición histórica. De esto se podría decir pues, de otros muchos artículos, por ejemplo, el artículo relativo a la educación, que fue el último que yo recuerde que pudo acordarse entre los distintos partidos políticos. Bueno, ahí se recoge una posición que no representa estrictamente la posición, digamos, de los diputados católicos existentes en las Cortes Constituyentes, ni, por supuesto, refleja la posición de una actitud laica, digamos, al modelo francés. Pues con la definición del régimen político ocurrió otro tanto de lo mismo. Estado social y democrático de derecho y monarquía parlamentaria basada en el sufragio universal. Es decir, recoge la sustancia del origen de la forma republicana, recoge la sustancia y mantiene la institución monárquica porque fue absolutamente capital en el proceso constituyente. Sin la institución monárquica difícilmente podríamos haber tenido un proceso de transición como el que tuvimos. Consecuentemente, es decir, nada más legítimo me parece a mí, ninguna mayor legitimación que la introducción de la monarquía parlamentaria como la forma política del Estado español. Sí, vamos a ver, Gemma, yo creo que has dicho cosas enormemente interesantes para reflexionar. Vamos a ver, la política es una actividad apasionante, pero no es geometría. Las palabras no significan lo mismo en un lugar o en otro, ¿no? Yo alguna vez en aquella facultad en la que se estaba incubando el fenómeno Podemos, pues a los primeros días de clase le preguntaba a mis alumnos, ¿son ustedes republicanos
bueno, había, en fin, bastantes voces que decían sí, sí, sí. Yo decía, pues me sorprende mucho que estén ustedes a favor del partido del presidente Bush. No, republicanos no, pero no de esos republicanos. Muy bien, en Estados Unidos ser republicano significa una cosa, aquí significa otra. Recuerdo una frase que fue sonada en su momento del presidente Zapatero en la legislatura primera, creo, de las suyas, cuando dijo que tenemos un rey muy republicano. ¿Qué quería decir? Bueno, pues los estudiosos de la teoría política sabemos que hay una corriente llamada republicanismo cívico que habla de democracia participativa, democracia representativa, incluso si nos vamos a las mayores glorias de la historia del pensamiento, pues nada menos que Kant llamaba república al Estado de Derecho por contraposición a la monarquía absoluta, a la monarquía absolutista de derecho divino. Es decir, que las palabras en política no significan nada, no viven en el mundo de las ideas platónicas, viven aquí y ahora. ¿Por qué nuestra izquierda, en el sentido amplio de la palabra, se consideraba obligada, incluso en el proceso constituyente y todavía algunos ahora, a ser republicana? ¿Por qué identificaba república con la República del 31, pues, abruptamente cortada por la Guerra Civil en el 36 y, por tanto, pues enlazaba con esa legitimidad que, en muy buena medida, pues fue superada gracias a la brillante labor de los constituyentes del 78, a los que nunca estaremos suficientemente agradecidos, Rafael, y eso se lo digo a todos con los que tengo oportunidad de debatir sobre estas cosas. ¿Por qué hoy se reproduce ese debate? Porque yo creo que hay dos grandes falacias en la política española actual y ambas nos están costando mucho. Una es que la Constitución del 78 se hizo bajo la presión de los poderes fácticos y en el fondo pues fue una concesión de la izquierda porque no se podía hacer otra cosa, pero que ha llegado el momento de revisar aquel pacto constituyente, sería, digamos, el planteamiento genérico de Podemos, cada vez más diluido, felizmente, lo cual me alegra, pero sería cada vez más diluido ese planteamiento. Y segundo, en la misma dirección, aunque por otras razones, que las llamadas nacionalidades históricas pues aceptaron solo como un mal menor o como un paso transitorio pues el régimen autonómico para, cuando llegara el momento, poder plantear su verdadero objetivo, que era la independencia. Entonces, la debilidad o la supuesta debilidad, que yo creo que es más aparente que real, de nuestro sistema constitucional vigente, pues deriva de que dos sectores que estuvieron en el pacto constituyente, una parte de esos dos sectores, pues parece que quieren revisarlo. Yo creo que contra eso lo que hay es que repetir una y mil veces, ¿no? La idea de que el pacto del 78 fue un pacto de verdad, y un pacto de verdad en el que todos se dejaron o nos dejamos convicciones muy legítimas, sentimientos muy arraigados, y hicimos los españoles como nación un enorme esfuerzo por entendernos unos a otros, y la cosa iba muy bien. Dejo para luego algo relativo a un tema que planteaba Rafael, que era el tema de las comunidades autónomas y el posible papel del rey, ¿no?, en ese terreno, que es un tema apasionante, pero quizá para después. ¿Hay más preguntas? Sí, vamos a coger más. Mira, ahí. Sí. En relación con lo de Gema, y como Gema está trabajando en temas de transición, quería simplemente apuntar dos cosas curiosas. Primero, la idealización increíble de la Segunda República y, en concreto, de la Constitución de la Segunda República. Lo comentaba antes en la pausa. Cuando yo recuerdo a mis alumnos que la Constitución del 31 fue elaborada por un Parlamento elegido por sufragio masculino, dicen, no es posible, me está usted mintiendo, ¿no? Pues yo les planteo simplemente, ¿cómo pueden decir ustedes que la Constitución del 31 es más democrática que la del 78 si la Constitución del 71 fue elaborada por un Parlamento no elegido por mujeres? Me parece un argumento bastante sencillo. Bueno, inicialmente a veces me lo rebaten diciendo que estoy mintiendo, ¿no? Tan contundente es el asunto. El segundo argumento, como no me gustan mucho los referéndums, pero en fin, vale la pena recordar que la Constitución del 31 tampoco fue sometida a referéndum, a diferencia de la del 78. Segunda cuestión muy llamativa. Los que se proclaman republicanos o los que sacan a las calles banderas republicanas cuando se manifiestan, evidentemente, como aquí ya se ha dicho, en realidad no están manifestando una adhesión a un futuro proyecto republicano
realmente existente. Están manifestando una opción ideológica, una empatía, una simpatía por un episodio del pasado que, en mi opinión, conocen regular nada más. Y esto se plasma sobre todo en una cuestión muy concreta. Cuando uno indaga sobre los motivos de ese republicanismo, la primera pregunta que yo al menos hago, y Benigno seguro que también, es, bueno, ¿qué tipo de república querría usted en España? ¿Presidencial o parlamentaria? Si quiere usted una república presidencial, ¿está usted a favor de que haya un presidente, nadie sabe muy bien cómo se llama, costará a los españoles más o menos lo mismo que cuesta la monarquía, tendrá unas funciones básicamente simbólicas, etcétera, etcétera? Porque si esa es la república que usted quiere, pues para ese viaje no hacen falta grandes alforjas. Y si usted quiere una república tipo modelo francés, bueno, esto implica decisiones de todo tipo que van a tener consecuencias para el sistema de partidos, el reparto de poder, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que a mí me llama mucho la atención, por un lado, la idealización de la república y, por otro lado, la falta de atención y la falta de interés que suele acompañar esa idealización republicana en lo que se refiere a la plasmación concreta de esa fórmula de gobierno. Segunda cuestión, has planteado un tema que sé que te interesa mucho por la tesis que estás haciendo, ¿no? Que es todo este tema. Yo he aludido a él esta mañana, el revisionismo en torno a la transición, y aquí ha ocurrido una cosa muy interesante. Pablo Iglesias escribió hace pocas semanas un artículo en El País que se llama La segunda transición. Hace un año, para Podemos, la transición era lamentable, apócrifa, en fin, uno de los episodios más sórdidos de la historia de la humanidad. En este artículo, interesantemente, titulado La segunda transición, dice literalmente que, bueno, la primera transición realmente no estuvo tan mal, pero ahora vamos a hacer la segunda, que es la de verdad, ¿no? La que vamos a elevar, en fin, la democracia, la libertad a otro estadio. Pero me parece interesante que hayan tenido que cambiar de actitud. Pero a pesar de ese cambio de actitud, su crítica, digamos, filosófica a la transición, yo creo que se sigue manteniendo, ¿no? Como ha dicho Benigno. Para ellos la transición fue un pacto apócrifo, porque ellos no entienden que transar es democrático. Para ellos todo lo que no sea imponer no es democrático. Es decir, la idea de la democracia como negociación no la comprenden, ¿no? Y esto me lleva a la última cuestión, muy rápidamente, que es esta idea de que en el proceso constituyente no se debatió la monarquía, ¿no? Yo estoy, de hecho, dirigiendo una tesis doctoral específicamente sobre esto. Y al volver a leer los debates parlamentarios es realmente espectacular, ¿no? Las intervenciones de gente como Heribert Barrera, Francisco Letamendia, es decir, la extrema izquierda nacionalista catalana y vasca, se despacharon a su gusto, aduciendo todo tipo de argumentación histórica, politológica, sociológica, en fin, con gran abundancia de datos y de anecdotario histórico, ¿no? Y realmente fue un debate de un gran nivel y de una gran profundidad. Lamentablemente, esto parece que tampoco se enseña, ¿no? ni se suele comentar mucho. Pero es falso que no se pudiera debatir nunca durante la transición la naturaleza de estas instituciones, cuál podía ser su posible contribución al buen funcionamiento del sistema político, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como decía también Emilio Lamo, es verdad que la carga simbólica antes, ¿no? La carga simbólica de estas palabras es muy fuerte. A mí nunca me ha gustado que se hablase de esta monarquía parlamentaria como república coronada, o de don Juan Carlos como el rey de los republicanos, ¿no? Porque en el fondo es una vez más jugar con estos conceptos por no entender lo que realmente significan, ¿no? Pero, en fin, lo dejo aquí. Había una palabra pedida, creo. Sí. Yo soy Pablo. Espera, Pablo. Pablo Barsinde, también con el Cano. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de lo que han dicho, pero lo que a mí me parece interesante es, como Charles ahora ha estado hablando sobre la posibilidad de una república presidencial. Entonces ha dibujado la idea de una especie de presidente que tiene las mismas responsabilidades, el mismo poder, tal. Entonces ha dicho, bueno, pues si va a ser lo mismo, pues ¿para qué? Entonces yo creo que la diferencia es que a un presidente pues se le votaría cada 4, 5, 6 años, lo que fuese. Entonces yo creo que eso demuestra que al fin y al cabo la diferencia es cultural, yo creo.
Entonces yo creo que eso es lo que todo el mundo está en contra. Yo personalmente no, pero yo creo que esa es la ideología al final, que al fin y al cabo siempre la última defensa de la monarquía va a ser siempre histórica y cultural. Y yo creo que cualquier otro tipo de defensa nunca suele sobrevivir a ataques como la posibilidad de un presidente, que tendría la misma figura, pero sería elegido cada X años. Quizás un poco un comentario rápido sobre eso. Yo no lo creo, yo creo que no. Esta mañana me preguntaba qué es lo que aporta la jefatura del Estado hereditaria que puede hacer que la democracia funcione mejor que bajo una fórmula republicana. Esta era la pregunta, porque ese es el dato. El dato es ese. Las mejores democracias son monarquías parlamentarias y no repúblicas. Y uno de ellos es ese, justamente. El hecho de que la jefatura del Estado es hereditaria. Y por tanto no hay que discutirla. Y por tanto no hay que elegirla. Y como consecuencia de eso no es de ningún partido. Y no, por lo tanto no es partidista por principio. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene. Es un representante de la nación en su conjunto, está por encima de ella, está siempre por encima de los partidos, no está vinculado a ningún partido y por tanto proporciona una sensación de distanciamiento, de objetividad, de imparcialidad y de neutralidad que cualquier otra presidencia no tiene. Esto es un elemento esencial y fundamental en todas las monarquías. Pensemos lo que sería en España si tuviéramos que elegir, además del presidente del gobierno, si tuviéramos que elegir un presidente de la República cada X años. Evidentemente, saldría de un partido o de otro. Sería, por lo tanto, discutido por los que están de la otra parte. Tendría una imagen de partidismo y de falta de imparcialidad ab inicio. Entraríamos, es decir, no me proporciona un plus, todo lo contrario, me proporciona algo menos, ¿no? Y esta es la ventaja, una de las varias ventajas que tiene una jefatura del Estado hereditaria, que en principio no es democrática, pero acaba siendo funcional y muy eficiente en términos democráticos. Bueno, este es uno de los datos de los muchos que se pueden argumentar en esa dirección. Sí, y yo añadiría a lo que ha dicho Charlie y Emilio una argumentación que me parece bastante obvia. ¿Cómo funcionó la presidencia de la República en la Segunda República? Era una elección de segundo grado, por un colegio restringido, no elegida por sufragio universal, y lo único que provocó fue disfunciones permanentemente en sus relaciones con el primer ministro, con el jefe del gobierno. Permanentemente hubo una disfunción, presidente de la República no elegido por sufragio universal y primer ministro. Tan es así que al final la izquierda se cargó al presidente Alcázar. Se lo tuvo que cargar de una forma dudosamente constitucional, por tanto, dudosamente legal. Entonces, cuando se hace esa especie de hipóstasis de la República, es decir, analicemos más allá de la posición puramente ideológica cómo funcionó en España la Primera República, cómo terminó, y cómo funcionó en España la Segunda República y cómo terminó. Es decir, cómo funcionaron las instituciones. Ese tipo de reflexión no se hace nunca y se conserva solamente el debate sobre la presunta mayor legitimidad de una jefatura de Estado republicana que una jefatura de Estado monárquica. Y eso es simplemente una presunción, un punto de vista perfectamente respetable, pero que es perfectamente objetable y se puede percibir claramente la legitimidad de la institución monárquica, del mismo modo que se puede percibir la legitimidad de la presidencia de la República en una república parlamentaria o presidencialista, ¿no? Es decir, también eso no se examina nunca. Cómo funcionó en España la presidencia de la República en los 6 años en que la República estuvo vigente, ¿no? Que fue más bien un cierto, por no decir bastante, desorden institucional, ¿no? Déjame que añada 30 segundos una precisión adicional, ¿no? La política ocurre a veces que uno siempre le gusta el juguete que no tiene, ¿no? Es muy llamativo que en autores de primera fila en el mundo académico norteamericano, Yuli seguro que conoce bien este tema, se empiezan a plantear si no sería mejor el parlamentarismo que el presidencialismo, ¿eh? Hay un notable libro de Bruce Ackerman, ¿no? que
pone ciertas pegas al modelo presidencial y, por cierto, utiliza la expresión, la pesadilla del Linz, ¿no? Que consistiría, digamos, en la posibilidad de que el presidencialismo derive hacia el autoritarismo, ¿no? Bueno, es muy llamativo. Estamos hablando, en fin, de la república más poderosa del mundo y de la magistratura más poderosa del mundo, también la más controlada por el Parlamento, a su vez más poderoso del mundo, pero es extremadamente significativo, ¿no? Que, por tanto, hay que tener cuidado con la magnificación de determinadas figuras. No, para mí está claro lo que acabáis de decir, y después de haber oído los porcentajes que tú has leído, ¿no? Pues realmente todavía más claro. Pero también es cierto que, dijéramos, nuestra monarquía, la que nosotros hemos vivido, pues está pasando por unas coyunturas específicas muy singulares, a diferencia de las otras monarquías, las pocas otras monarquías que hay. Tuvimos la suerte inmensa de tener un rey inteligente y echado para adelante y generoso, que realmente hizo posible, con una rapidez extraordinaria, que se produjera en gran medida el cambio y la transición que hemos vivido. Y estamos viviendo la experiencia de un nuevo rey que se lo está ganando a pulso todos los días, porque tener que ir 20 días o 30 veces, que ha estado ya en no sé en qué periódico día, en Cataluña, pues necesita echarle narices a la cosa. Esa es la verdad. Pero un esfuerzo enorme de imaginación de su equipo y al mismo tiempo suya y de voluntad y de acierto, porque realmente se estudia los temas, los prepara, etc. Una cosa estupenda. Pero eso no se parece nada a lo que es la monarquía europea. Eso, las otras monarcas que hay, justamente las monarcas, cuando uno viene a esta casa y ve estas estancias que fueron de la monarquía y si le dejan al rey a ir ahora, a no ser si tiene que ir de Mallorca, pues está bien, si le dejan, si lo quieren ocupar los domingos y tiene que tener visita los domingos, pues no se parece nada de eso, de ese rey nuestro, a esos reyes europeos, que nadie les pregunta lo que hacen. Y el espectáculo bochornoso que hemos vivido, pues de ver cómo realmente se discutía el sueldo del rey y de la reina y de las princesas, y si esta princesa sí, y si la otra princesa no, y la señora princesa que la meten en el pleito, que si el marido, que si no el marido, tal cual, etc. Eso no se parece nada a las monarquías europeas, a las 4 o 5 monarquías europeas. Y consecuentemente los porcentajes están muy bien, pero debe haber un grado de volatilidad altísimo en esos porcentajes. Es lo que yo me temo. Entonces, ¿hasta qué punto está este país dispuesto, y estamos unos otros dispuestos, a fortalecer justamente esa estabilidad, a que la monarquía de verdad se parezca a lo que son las otras monarquías con las que tiene que convivir y que tengan consecuentemente el nivel de estabilidad interno, económico, social, etcétera, como lo tienen los directores del Banco Santander, que cesan, yo en los periódicos hoy, que cesan, que tienen no sé cuántos millones de seguidores, pues algo tiene que tener y que les da la estabilidad. Bueno, los nuestros no tienen nada, poquísimo. Hay algo aquí en todo este sistema que realmente hemos tenido una suerte inmensa con don Juan Carlos y con Felipe, estamos teniendo una suerte inmensa con sus colaboradores y con sus equipos. El país lo ve bien, pues realmente lo están haciendo mejor. Ese es el susto que nos llevaríamos si estuviera fulanito de tal o menganito de tal teniendo que votar la presidencia de unos y de otros, pues nos llevaríamos unos sustos horribles y como somos innecesarios, y estos lo están haciendo francamente bien y esforzándose también, pero eso no es una institución, es insuficiente para la institución. Si esa institución necesita, dijéramos, unas reformas más importantes de apoyo, de consolidación, etcétera, para que esa institución sea comparable a esas otras instituciones que se llaman monarquía. Eso es mi primera gracia. Sí, muchas gracias. Cogemos otra. Hola, soy Dani, el de la pregunta de Nicolas Cage. Me gustaría saber qué papel puede jugar la monarquía en un tema como el movimiento independentista catalán ahora mismo y el mayor error que ha cometido la monarquía a lo largo
en la monarquía actual. Y una pregunta para Charles, que tú has podido vivir la monarquía española y la inglesa. ¿Qué modelo te gusta más o no te importa tanto? Bueno, yo soy Blanca, que repito también. Simplemente quería comentar que me parece curioso cómo con este tema se utiliza mucho el continente por el contenido, tanto para la República como para la monarquía. Y creo que ese argumento de ¿para qué queremos una república con lo mal que fue la primera y con lo mal que fue la segunda? A mí me hace pensar, bueno, creo que a lo largo de la historia de la monarquía española ha habido muchos reyes. Seguro que habrá habido reyes maravillosos, pero tampoco todos, quiero decir. Entonces, ante esto, yo me pregunto, ¿qué se hace hoy si la sucesora o futuras sucesores, no están capacitados, no quieren, no les apetece ejercer la jefatura del Estado o simplemente eso no pueden? No. Muy bien, buenas preguntas. Venga, pues adelante. A ver, voy para tratar de ser breve, concentrarme en una de las preguntas, ¿no? A lo mejor hasta la más compleja de todas, el rey y el modelo de organización territorial. Además, la semana pasada efectivamente tuvimos aquí en esta misma sala un debate muy interesante al respecto. Vamos a ver, primero una afirmación. Si yo fuera, que ciertamente no es el caso, independentista o secesionista o soberanista, preferiría que hubiera una república. Me sería mucho más fácil conseguir mis objetivos con una república que con la monarquía que establece la Constitución del 78, en la que el rey es símbolo de la unidad, permanencia del Estado y yo añado siempre también de la nación. ¿Qué quiere decir eso? Que muy probablemente en estas escaramuzas recientes que tratan de hacer desaparecer símbolos monárquicos, pues no son especialmente inocentes en cuanto a lo que se refiere solo a la forma de gobierno, sino también en cuanto al tema territorial. Vamos a ver, el tema territorial. Yo creo que los españoles estamos ante una encrucijada de la cual, debo decir, mi opinión es que saldremos bien, como hemos salido bien siempre a lo largo de la historia, es decir, este debate sobre la cohesión territorial española no es ninguna novedad y siempre lo hemos resuelto. Bueno, pues yo creo que también esta vez. Opciones. Vamos a tratar de vivir en un mundo de tipos ideales weberianos que no existen. Es que a veces parece que en los libros de Derecho Constitucional, de Ciencia Política, de Sociología, los historiadores en eso sois más flexibles, ¿no? Pero parece como si los tipos ideales existieran y entonces uno fuera al supermercado a comprar una república parlamentaria, un Estado federal o no sé qué, luego lo aplicara como tal. No es verdad. O sea, primero la política resuelve las cosas como puede y luego venimos una legión de autores, de profesores y demás y tratamos de encajar eso en una serie de esquemas. Por tanto, los términos son siempre previsionales. Opciones. Estado centralizado, que obviamente nadie quiere, nadie desea, no tiene nada que ver con la realidad española y, por tanto, lo descartamos de antemano. Mantener nuestro modelo autonómico con mejoras de funcionamiento, que, debo decir, lo digo con la mayor sinceridad, pues sería mi opción preferida. Creo que el modelo autonómico ha funcionado muy razonablemente bien y que si encontramos los defectos del sistema y los podemos superar y mejorar, responde a los principios de unidad, autonomía y solidaridad que dice la Constitución y responde perfectamente a la unidad y a la diversidad de España, que las dos cosas son rigurosamente ciertas. Obviamente, en el modelo autonómico, pues el rey tiene un papel determinante y su presencia en los distintos territorios y el uso de las lenguas oficiales distintas del castellano y su cercanía y su empatía hacia todos esos fenómenos es evidente y manifiesta y, en fin, cualquiera de buena fe debería reconocerla. Opción tercera, muy de moda en ciertos ambientes políticos, el federalismo. El federalismo tiende a la homogeneidad. El federalismo, en fin, la capacidad creativa de
en el mundo de la política es inmensa, pero yo no sé si lo del federalismo asimétrico no se rompe en pedazos, ¿no? Yo creo que, sinceramente, el federalismo asimétrico no puede existir. Bien, si el federalismo es simétrico y todas las unidades federadas son iguales, desde luego los nacionalistas no van a estar satisfechos. Y, por cierto, no recuerdo yo ahora mismo, a bote pronto, un Estado federal de verdad en el mundo con forma monárquica que pudiera, digamos, servirnos de modelo. La cuarta opción es lo que, en términos abstractos, podríamos llamar confederal o confederación. Hay unidades que tienen su poder originario, que se juntan más o menos, y ahí sí que hay una larga experiencia y una larga tradición de un papel para la institución monárquica, o la imperial en su caso, en el Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, que efectivamente permite, precisamente por la propia flexibilidad de la institución monárquica, pues permite ser a la vez, no sé, emperador en Viena y rey en Budapest, ¿no? Y en España el austracismo en el fondo era eso, aunque la palabra confederal todavía no existía. Bueno, yo no quiero llegar ni mucho menos ahí, pero si hubiera que llegar ahí para salvar algo que a mí me parece valioso en sí mismo, que es la unidad de España, pues bueno, la figura de la corona tiene mucho que decir en ese terreno. Y la quinta opción, en la que nadie tiene ya ningún papel, pues sería directamente la independencia, el secesionismo, el soberanismo, que en definitiva pues viene a significar que, en fin, eso que se dice siempre, que la soberanía está en crisis cuando la tiene otro, ¿no? Cuando la maneja uno mismo, es decir, cuando la última palabra pues la dice la entidad territorial que se quiere separar, ya la soberanía no está en crisis. Entonces, el papel del rey, del actual o en definitiva de la institución monárquica, es determinante en el modelo autonómico actual o mejorado. Podría ser una última ratio, ¿no?, en una situación confederal, y tiene muy difícil encaje en lo federal y, por supuesto, ninguno en la independencia como tal. Sí. Aquí, en la contraposición monarquía-república, no se trata de poner de relieve que una fórmula es perfecta y la otra muy imperfecta o imperfecta. Es un problema de opción racional. De lo que se trata es de racionalizar la preferencia. ¿Por qué la monarquía parlamentaria y no la república? Y yo he tratado esta mañana de trasladarles que hay un argumento de gran fuerza histórica, de historia reciente. Es decir, el régimen político sustantivo, que es la democracia parlamentaria, tiene un coautor, impulsor inicial básico, que es el jefe del Estado. Y eso da a la monarquía y a quien la encarna una legitimidad histórica, de historia reciente. Y he tratado de trasladar también la razón funcional o de utilidad de la institución monárquica en un país como España. Es la configuración de un órgano sin poder, pero con influencia y con una cierta capacidad de arbitraje, no tanto pública, no tanto a destra como a intra en el funcionamiento interno de las instituciones, pero que puede resolver no pocas cuestiones en el proceso político ordinario de la vida española. Es decir, y esa es una opción racional. Y frente a cualquier argumentación racional en favor de la República, hemos de saber oponer argumentación racional en favor de la institución monárquica. Y creo que en España, por todas las razones históricas que hemos contemplado y por las razones que derivan de la transición democrática, la institución monárquica ha prestado un gran servicio al país y tiene desde esa perspectiva plena legitimación. Y además podemos racionalizar y razonar en consecuencia favorablemente por las funciones que desempeña una institución que tiene una cierta capacidad integradora. Y frente a eso, que los republicanos pongan encima de la mesa su argumentación. Desde el punto de vista histórico lo tienen muy difícil. Lo tienen muy difícil porque funcionalmente las dos repúblicas han sido, cada una a su modo y por razones distintas, han sido un pequeño desastre. Y es verdad que no todos los monarcas que han encarnado la institución
han sido buenos reyes, también es verdad, pero no estamos hablando tanto del desempeño del cargo como del funcionamiento institucional y de la adaptación de la institución a los procesos políticos correspondientes. Y en ese sentido la monarquía ha sido mejor institución en España que la República. Y en el momento de la transición, en que desde la institución se empuja decisivamente la transformación democrática del país, pues su legitimación adquiere un plus. Y esa es la razón por la cual muchos de nosotros, pues, que no hemos tenido una educación monárquica, sin embargo, desde una perspectiva racional, creemos que es la mejor solución para España. Un comentario también. Yo sugería antes que los datos de opinión pública de lo que disponemos parecen indicar un grado de apoyo, de legitimidad, al menos pasiva, no necesariamente movilizada, pero pasiva, con lo que hay, con la institución, ¿no? Lo cual responde perfectamente, pues, a una evidencia, y es que no se cambia lo que funciona. Y no está en absoluto claro en la mentalidad de la gente, y desde luego en la mía no lo está, que cambiando la monarquía por la república nos vaya a ir mejor. Yo señalaba esta mañana que la monarquía nos va a ayudar a pasar periodos turbulentos mejor que cambiándola por la república. En este momento no hay ninguna certeza en absoluto de que cambiar la monarquía por la república nos va a ayudar a resolver ningún problema, y más bien al contrario nos va a generar bastantes. De modo que no veo por qué tenemos que hacer ese experimento, y repito, los datos de opinión parecen caminar en esa dirección, ¿no? Lo que sí es cierto es que las palabras arrastran toda una carga semántica importante, se mueven en universos semánticos. Cuando pronuncias la palabra monarquía, la gente que ha estado a favor de todo lo que la monarquía representa hasta ese momento hace un cierto respingo, y cuando contrapones monarquía y república, el respingo parece que es doble y dice, ah, mira, no, yo me voy con la república porque tiene más aureola, viste más. Y en ese sentido no creo que haya ninguna visión peyorativa de la república, más bien tengo la impresión contraria. Creo que existe en España una imagen idealizada de la república y una imagen, por el contrario, en cierto modo demonizada, si se quiere, o al menos maltratada de lo que es la monarquía. La imagen idealizada de la república, precisamente por aquellos que liquidaron la segunda, no nos olvidemos, porque no podemos olvidar que la Segunda República la liquidan en octubre de 1934 una alianza del Partido Socialista y de las izquierdas comunistas que hacen un golpe revolucionario, violento y armado contra la legalidad republicana. Esto está ahí en los libros de historia, es absolutamente indiscutible. Quien asesina, quien le da la puñalada de muerte a la República, son los mismos que hoy mantienen la legitimidad republicana en vivo y que pretenden idealizar aquello. Y por el contrario, la visión, digamos, distorsionada de la monarquía la vemos claramente, pues, en los mismos estudios de opinión que decía anteriormente. Cuando la gente dice que la república es más democrática y más igualitaria que la monarquía, está diciendo algo que no es verdad. Y lo vemos en los datos de opinión, en los datos comparados que proporcionaba esta mañana. Algunos de los países más democráticos y más igualitarios, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, son monarquías. De modo que la república, por el contrario, comparemos estos países con Estados Unidos, que es una república típica. Es más igualitario Estados Unidos que Dinamarca, que Suecia, que Holanda, en absoluto. La monarquía puede ser perfectamente, y lo es en muchos casos, bastante más igualitaria que lo es la república. La república es más barata, se dice mentira. Coja usted los datos, la república no es más barata. Hollande, la jefatura del Estado en Francia es bastantes veces más cara que la jefatura del Estado en España, y esta mañana daba datos también de cómo simplemente una jefatura del Estado barata, como es la de Alemania, no es especialmente cara, es el doble de cara que la jefatura del Estado en España, el doble, 2 veces más. Por tanto, no lo es. Sin embargo, la gente piensa que es más barata. La monarquía es arcaica, se dice. Bueno, y usted, y la República de Aristóteles no es arcaica, ¿no? Con esto quiero decir que cuando estamos viendo el marco mental desde el que se visualiza una cosa y otra, lo que descubres es que hay una áurea negativa, sin duda, porque durante los largos años de la noche del franquismo, la república era la expiración, la república francesa, la república era la libertad, y la monarquía no, es evidente, eso está ahí. Y eso está latente, ya señalaba esta mañana,
publicado en muchos sitios, el enorme impacto que la herencia franquista ha tenido y tiene sobre la cultura política democrática. Un enorme impacto en el sentido de que todo aquello que tuvo contacto o alianza positiva con el franquismo está demonizado. Las banderas, los himnos, todo, la nación, el nacionalismo español, todo aquello que se presupone que estuvo en contra del franquismo tiene un plus de legitimidad, como lo han tenido, por ejemplo, el nacionalismo catalano vasco desde el principio, porque estaba en contra. La izquierda estaba en contra, un plus de legitimidad. Esto ha sido una constante en la historia política de los últimos 40 años en España, ese plus de legitimidad que distribuye áureas positivas o negativas en función de un fenómeno histórico, bueno, que está ahí, que es comprensible, pero que es tarea nuestra el levantar ese velo ideológico, porque en el fondo es un velo ideológico, para ver qué hay detrás y tratar de analizar, como estamos intentando hacerlo, ¿no?, objetivamente, científicamente, desideologizadamente, las ventajas y los inconvenientes que pueden tener una u otra forma de la jefatura del Estado, porque eso es todo, no estamos discutiendo la democracia, la forma de la jefatura del Estado, comparándola en unos sitios y en otros. Muy bien, pues muy brevemente. Bueno, Blanca ha preguntado cosas muy interesantes hoy, pero creo que están suficientemente contestadas. José Lladó planteaba una cuestión y es indudable, ¿no? ¿Cuál es el hecho diferencial español, por llamarlo de alguna manera, en lo que se refiere a este tema? Hay dos hechos, ¿no? Primero, el hecho de que se restaura una monarquía en la Europa del siglo XX en el año 75, cosa bastante insólita, en una época en la que ya todo el mundo daba por hecho que poco a poco irían desapareciendo las monarquías en Europa, cosa que por otro lado no se ha producido, ¿no? Tenemos 7 grandes monarquías, las del Benelux, las escandinavas, 8, la británica y la española. Y en segundo lugar, como sabe José Lladó mejor que nadie, y él mismo lo ha subrayado, ¿no?, el protagonismo de don Juan Carlos en la creación del nuevo sistema político hace que la monarquía esté íntimamente ligada a ese mismo sistema político. Y por eso precisamente también el revisionismo que está surgiendo en torno a la transición tiene también como objetivo la deslegitimación de la monarquía. Es decir, todo forma parte de un paquete, ¿no? O sea, son dos elementos diferenciales. Una restauración tardía y, por lo tanto, muy reciente en términos históricos, y, en segundo lugar, algo bastante anómalo, que es el hecho de que el rey, el anterior jefe del Estado en este caso, está indisolublemente unido al proceso de creación del nuevo sistema político democrático. Guardans me preguntaba por la comparación británica y española. Bueno, evidentemente hay muchísimas diferencias históricas que todo el mundo conoce, ¿no? Pero que, lógicamente es envidiable que desde el Act of Union de principios del 18 el Reino Unido haya tenido esta monarquía que básicamente se ha mantenido en niveles muy elevados de popularidad y de legitimidad. Para mí el papel más importante que ha jugado en el Reino Unido la monarquía en la etapa de la posguerra mundial ha sido, de la misma manera que antes, esta mañana hablábamos de lo que decía Lipset, Seymour Martin Lipset, de cómo las monarquías pueden ayudar a los países a experimentar procesos de modernización acelerados. En el caso británico, la monarquía ha ayudado a hacer la digestión de la transición del imperio al estatus postcolonial. En realidad, la corona británica, su gran aportación, creo yo, de la segunda mitad del siglo XX, bajo el reinado de Isabel II, ha sido facilitar ese tránsito de gran potencia imperial a, gran economía europea, pero un país que ocupa evidentemente un papel ya radicalmente distinto en el sistema internacional, ¿no? La segunda faceta que yo solía subrayar positiva de la corona británica era el papel relativo a, digamos, todo lo que supone fomentar la coexistencia de los pueblos británicos, ¿no? Pero claro, esto es algo que ahora tenemos que revisar un poco en función de la situación que se ha creado en Escocia. Pero bueno, yo creo que, de nuevo, en esta etapa moderna, en la etapa de la posguerra, la monarquía ha desempeñado un papel razonablemente constructivo y positivo en ese terreno. Pero, insisto, lo que ha ocurrido en Escocia también sirve para recordarnos las dificultades a las que se enfrenta incluso una monarquía popular y muy asentada como es la británica.
En contraste, bueno, las críticas que se le han hecho al caso británico son también importantes, ¿no? Es importante recordarlas. Es una monarquía en cierto sentido macrocefálica, precisamente porque en el fondo es una monarquía victoriana todavía, del siglo XIX, definida en el siglo XIX en sus grandes rasgos. Es una monarquía un tanto macrocefálica y eso, de hecho, ha sido objeto de muchas críticas. Ahora que la monarquía española atraviesa una etapa difícil, olvidamos que el Reino Unido experimentó su annus horribilis en el año 92, ¿no? La reina Isabel incluso estuvo contemplando la posibilidad de abdicar. No olvidemos una serie de escándalos familiares, con episodios de corrupción también, por cierto. Es decir, que son dificultades a las que no son exclusivas de España, ¿no? Y por terminar, bueno, en contraposición con este modelo británico, a mí siempre me llamó mucho la atención el modelo, si se puede llamar así, español, ¿no? En parte, claro, por mi entusiasmo por la transición, asunto al que he dedicado buena parte de mi actividad académica. Y es imposible no constatar el hecho de que fuera de España, sobre todo, el aspecto de la transición que más llama la atención es precisamente el protagonismo del rey y el protagonismo de la monarquía. Es quizás el hecho diferencial de la transición española que más ha llamado la atención fuera de España. Yo siempre he sostenido algo, no sé qué opinarán ustedes al respecto. Yo siempre he sostenido que don Juan Carlos tuvo una gran ventaja en el año 75 y es que pudo definir la monarquía española a su imagen y semejanza. Es decir, en cierta medida se encontró en una situación única para un monarca, que es poder empezar de cero prácticamente. Pudo dimensionar la monarquía española en el año 75 de acuerdo con las necesidades y las potencialidades de la sociedad española del año 75. Y yo por eso lo he contrastado mucho con esa monarquía macrocefálica británica. Quiero decir, por ejemplo, antes, esta mañana me he referido a ello, ¿no? La decisión de mantener la residencia en la Zarzuela y no trasladarse al Palacio Real. La decisión de tener básicamente una familia real nuclear, no una familia real extensa. La decisión también de limitar la pompa, digamos, a los niveles que eran aceptables por parte de la sociedad española, ¿no? Y yo siempre he puesto en valor esto, ¿no? Creo que la monarquía del 75 logró definir esto muy bien. Encontró un punto intermedio muy bueno entre lo que en la literatura inglesa, ¿no?, se llama, por un lado, la monarquía macrocefálica y por otro lado los bicycle monarchies, ¿no? Encontró un estilo, un tono que se adecuaba, yo creo, con la historia de España y también, insisto, también con las peculiaridades de la restauración del 75. Y por último, algo que siempre ha distinguido, yo creo, y diferenciado el modelo español, sobre todo del británico, es la afinidad, la empatía con la ciudadanía, la cercanía con la ciudadanía, que a mí siempre me han parecido rasgos realmente encomiables, ¿no? Y lo dejo aquí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Mañana nos volvemos a reunir a las 9:30 para escuchar al profesor Juli Minoves hablarnos sobre la monarquía parlamentaria.